Empieza en ti te ayuda a dar el primer paso para reinventarte, descubrir o explotar tu potencial y lograr absolutamente todo lo que te propongas. Soy Paola Zurita y en este espacio encontrarás diferentes pláticas con expertos y amigos sobre diferentes temas que te pueden llegar a dar curiosidad y que son importantes para obtener respuestas. También encontrarás tips o recomendaciones para dar el siguiente paso y lanzarte a hacer lo que quieras, porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti. Hola, hola, bienvenidos a Empieza en ti, bienvenidos a una nueva semana, a un nuevo episodio. El episodio del día de hoy es increíble porque nos va a aclarar muchas dudas alrededor de distintos temas. Este episodio quiero que vaya a literalmente atacar todas las dudas que existen alrededor de traumas, de resiliencia. También vamos a tocar temas de pareja, muchos temas alrededor de la pareja, muchos temas alrededor de la vida en general, los sistemas familiares, distintas cosas que literalmente nos permiten navegar esta vida. Creo que al final, como yo siempre se los digo en todos los episodios de Empieza en ti, todas las personas que vienen a este podcast nos ayudan para literalmente ser más felices, que es el único propósito en esta vida, gozar la vida, navegarla y que cualquier cosita que nos pueda ayudar y que escuchemos en estos episodios nos ayude a ser mejores personas, trabajar en nosotros mismos, voltearnos a ver cómo nos tengamos que voltear a ver cada uno y trabajar en nosotros, nos va a funcionar para el único fin de esta vida que de verdad es gozar. Para el episodio de hoy tengo una invitada que se llama Shulamit Geraber. Estoy muy segura que ya la han escuchado en otros episodios, en otros podcasts. Estoy muy emocionada yo de tenerla por acá. La había estado persiguiendo hasta que lo logré. Para quienes no la conocen, ella es licenciada en psicología clínica, tiene una maestría en terapia familiar y de pareja, tiene un entrenamiento y especialidad en estrés postraumático, trauma y resiliencia, tiene más de 40 años de experiencia clínica, es autora del libro Del sufrimiento al crecimiento, da talleres y es una conferencista internacional. Así que, Shulamit, bienvenida. Gracias, Pau. Yo también estoy muy contenta. No solo me perseguiste, vine con mucho gusto. Te perseguí y con gusto. Estoy muy feliz de tenerte por acá. Justo estábamos platicando, Shuli y yo, antes de iniciar el episodio, que es especialista en 800,000 temas. Se los juro que aquí les dije un resumen chiquitito de lo que ella hace, ha estudiado. ¿Por qué te ha encantado estudiar tanto, tener tantas especialidades? ¿Sabes qué? Creo que tengo dos cosas. Soy muy curiosa y los fenómenos humanos me apasionan. Entonces yo veo estudiar como una pasión, no como una preocupación o como algo que tengo que hacer. Y mi esposo se burla de mí porque voy a cumplir 40 años de casada en septiembre. Me conoce perfecto. Felicidades. Estoy por irme a hacer la semana que entra un curso nuevo de especialidad en trauma y resiliencia. Me dice, no quedan vacaciones. Yo a donde voy encuentro un curso. Y me apasiona, nada humano me es ajeno. Entonces los fenómenos humanos me dan mucha curiosidad. Y Shuli, dime una cosa, de todo lo que has estudiado, de todo lo que tienes especialidades, ¿cuál es el que más disfrutas practicar? Sí, ¿cuál es el que más disfrutas practicar? Mira, el tema de la resiliencia me gusta mucho porque es el tema donde la neurociencia ha incursionado en los últimos años y se ha dado cuenta que es parecido a este tema de la felicidad. La gente dice, este es feliz, este no es feliz, como si la gente naciera feliz y luego fuera. Y es algo que se conquista. Bueno, la resiliencia se construye. Y me gusta mucho porque cada vez hay nueva investigación ya a nivel de cerebro sobre la resiliencia. Por ejemplo, hoy se sabe que hay una memoria resiliente. O sea, cuando tú pasas un obstáculo, un momento adverso, y logras ser resiliente, o sea, te logras recuperar más fortalecido de esa adversidad, esos recursos que usaste se guardan en un archivo distinto en tu computadora, en tu cerebro. No se guardan en el mismo lugar que los recuerdos. Entonces, cuando vuelves a tener un episodio difícil, eso sale. Tú que eres especialista en el cuerpo es parecido al ejercicio. Y justo con esto que dices, lo voy a decir justo en temas del cuerpo. Ahorita me estoy entrenando para un maratón, que es en 10 días, Dios mío. Y justo una de mis carreras más complicadas fue en Alemania, que fueron 5 kilómetros, nada, pero era velocidad. Para mí es el suceso, te lo juro, más difícil y espantoso, porque sí fue espantoso, fue increíble, pero fue espantoso, que he vivido. Y ahora mi punto de referencia cada vez que algo me cuesta trabajo es esa carrera. Entonces estoy corriendo 30 kilómetros, estoy corriendo 35 kilómetros, que digo, ya no puedo más. Me acuerdo de este momento y digo, mi reina, puedes tanto más. Que es un poco lo que estás diciendo. ¿Y qué es resiliencia tal cual? ¿O cómo utilizas tú esa palabra? Mira, la resiliencia
que está horrible la palabra, está difícil. Está rara, ¿no? sí. A mí no me gusta nada. Sí, no. Pero la resiliencia es, ¿te acuerdas de los resoltitos esos como el slinky? Ujú. Que le haces así, regresa. Bueno, Sí. es una palabra que la psicología utilizó prestada de la física. Es la capacidad de un cuerpo de regresar a su mismo lugar. Aunque hagas al slinky así, lo sueltas y regresa igualito. Ok. Entonces es la capacidad de, aunque viva yo algo difícil, Ujú. algo complicado, algo que me desgaste, un trauma, lo que sea, puedo regresar a ser quien yo elijo ser. O mejor. O mejor. Claro. Pero esa es la primera parte. Es la capacidad de recuperarte a tu mismo lugar. Ahora, si tú aprendes de la adversidad, puedes volverte en una mejor versión de ti misma a pesar de lo que viviste. Aparte con esto que dice Shuli, la resiliencia es impresionante porque ya sea por lo que te toque ser resiliente, una vivencia, un trauma, cualquier tipo de suceso, al final el ser resiliente te permite tener una mejor versión de ti si así lo decides. Porque muchas veces hay personas que regresan a un lugar peor o a una peor versión, creyendo que se tienen que quedar siendo víctimas de ese dolor, de esa vivencia. Y pues al final eso no te lleva a ningún lugar. Justo, eso es lo contrario. La gente que se queda en el lugar de víctimas y tiene una ganancia por estar contando siempre la misma, jodida historia que ya apesta y que a todo el mundo hartó ya oír, esa gente no está siendo resiliente. Y la resiliencia, Shuli, ¿cómo se practica? ¿Se puede? ¿Qué dirías? ¿Que es un hábito? ¿Se practica? ¿Es algo que te sucede y tienes que hacer? ¿Todo el mundo es resiliente? No todo el mundo es resiliente y mucha gente pregunta si es como genético, ¿no? Entonces, no es genético, no se hereda, pero sí se aprende. Hoy se sabe que si tú vienes de familias que han pasado momentos difíciles, se han recuperado de la adversidad, es algo que está en tu ADN porque acuérdate que todo lo que has mirado, escuchado, vivido, se vuelve parte de ti. Entonces, la gente resiliente sí tiene que ver con que vivió con padres o familias resilientes, pero también tiene que ver con el momento en que te tocó ser resiliente, qué fortalezas o recursos tienes, qué has empacado en tu maleta de la vida, porque es precisamente en las crisis donde se ve de qué estás hecho. Totalmente. Y Shuli, dime una cosa, en tu caso, que en este episodio no vamos a hablar del tema en específico, pero que viviste un secuestro, ahorita si quieres nada más lo mencionas por encimita para quien esté escuchando por primera vez esta historia, me llama la atención cómo trabajaste la resiliencia tú con este suceso tan duro. ¿Ya te considerabas resiliente o este es como uno de...? No, porque justamente cuando estás en una experiencia límite como es un secuestro, mucha gente me dice, híjole, pero qué fuerte. Le digo, sí, pero ahí te das cuenta de que estás hecho. No te conoces de qué estás hecho hasta que no sabes lo fuerte que eres, hasta que ser fuerte es tu única opción. Ahora, yo vengo de abuelos sobrevivientes del Holocausto. Toda la vida estuve alrededor de historias de sobrevivencia muy fuertes, que las escuché de mis abuelos, todavía conocí a mis bisabuelos, mis papás las repitieron mucho tiempo. Entonces yo en algún momento, en medio del secuestro, decía yo, híjole, tengo que tener algo de sangre de sobreviviente. Tengo que poder con esto, ¿no? Como era una lealtad a mis orígenes. Y la segunda cosa que sí me ayudó es haber sido terapeuta, porque yo decía, yo sé qué es la sociopatía, yo sé cómo se trata con esta gente, nunca perdí la calma, estuve con mucha conciencia, pero es muy buena la pregunta que me haces, porque saliendo yo dije, híjole, qué fuerte, que creo que soy más buena para resolver crisis y dramas fuertes de la vida que detalles sutiles. Se me atora más que la llanta se me ponche, literal, a negociar un secuestro. Y entonces dije, no, entonces yo tengo que haber aprendido de esta experiencia. Nada más leve me puede volver a quitar mi paz, porque si yo negocié mi libertad, No, y aguanté un secuestro. no se me puede atorar. Un poco lo que tú decías de la carrera. Entonces, ahora cuando tengo de estas crisis cotidianas chiquitas y empiezo a salirme de mí, digo, no, porque yo aprendí que no me va a pasar y me controlo mejor. Entonces, Y es dar un ejemplo de resiliencia. yo aplico en mi resiliencia. A lo mejor es un ejemplo muy simple, pero es cotidiano. Pero a mí eso me encanta porque creo que es justo lo que dices. A veces oyes la palabra resiliencia y crees que el cambio tiene que ser como abrupto o gigante o enorme. Hay que aplicarlo en y lo es cotidiano. O sea, a ver, hubo tráfico, se me hacía 10 minutos tarde, empezaba a sudar, me ponía mal, era de las que tocaba el claxon. Me ponía muy mal, pero a ver, yo puedo controlar el tráfico. Hablas a la cita y dices, salí con tiempo, hice el mejor esfuerzo,
Hay tráfico, voy 15 minutos tarde. Eso es lo que hay. Y ni modo. Y ni modo. Y ya no me malviajo, ya no me quita mi paz. Vivía yo con mucho, Te atorabas fácil. me atoraba fácil. Y ahora Y el sacudida secuestro que dio la vida. me dio una sacudida que se volvió como mi punto de referencia y prometí que lo voy a hacer mi punto de referencia y que cuando algo me vuelva a poner mal, yo voy a decir, ¿really? ¿Neta? No, nunca más. Nunca más. Y me he vuelto, yo creo que una mejor versión de mí. A partir de este suceso. partir de este Y suceso. para quienes no conocen la historia de Shuli, hay muchísimos episodios que pueden buscar en donde platica a súper detalle su secuestro. Sí. Porque yo lo escuché y sí me parece una historia de verdad increíble y la cuentas espectacular. Y que derivado de eso, te fuiste a especializar en traumas, resiliencia. Bueno, ¿no? derivado de eso, les cuento así rapidísimo, Claro. vamos a entrar en la historia, pero pasé por muchos momentos en el secuestro, ¿no? Pero en algún momento me iban a matar. Me pusieron una pistola y cortaron un cartucho literal y me dijeron, te vamos a matar. Y me hice 2 preguntas que nunca voy a olvidar. Si fue el último minuto de mi vida, ¿qué me faltó por vivir? Y me lo contesté. Y si salgo viva, ¿qué voy a hacer diferente? Y me lo contesté. ¿Y cuáles fueron las respuestas? A la primera es increíble porque dije, si es el último minuto de mi vida, soy la mujer más afortunada. He vivido la vida que quiero. De veras. O sea, no estoy en paz para morirme porque sería así muy idealista la respuesta. Pero no se me ocurrió decir qué me faltó por vivir. Claro, tenía sueños y cosas que quiero hacer. Pero así que diga, ¿cómo no me casé? No, ¿cómo no tuve hijos? ¿Cómo no estudié la carrera que... No, me di cuenta que en verdad he sido una mujer afortunada porque he podido aterrizar lo que he querido en la vida. Y a la segunda pregunta de si salgo viva, ¿qué voy a hacer diferente? Era como agarrarme de algo, de una fe que, miren, si me sacan viva, van a ver lo que hago, ¿no? Era un poco eso. Ahí prometí que si salía viva y bien, y sana, sobre todo, iba a dedicar el resto de mi día, el resto de mi vida y de mi vida profesional, a ayudar a la gente que pasa por traumas o crisis de vida. Y como sale bien, enterita y sana, y gracias a Dios, cumplí mi promesa y me fui a hacer una especialidad muy grande en trauma y resiliencia. Se volvió una de mis pasiones porque nunca me hubiera imaginado, Pau, que esta especialidad se juntaba, no era O, es I, porque la aplico para crisis de pareja, la aplico para crisis de vida, para crisis individuales. No es la especialidad en traumas, solo para traumas. Es cómo sortar crisis de vida y cómo siempre salir más resiliente de una ruptura de pareja, de un problema individual, de un problema laboral. Entonces, lo que más me entusiasmó, que no sabía cuando lo estudié, que lo hice por cumplir una promesa, es cómo lo aplico y lo pude juntar con todo lo que antes era. Porque aparte al final, la vida está llena de traumas, ¿no? Como que esa palabra a veces es muy fuerte y la hilas con un secuestro, la hilas con una muerte. La estás diciendo perfecto. Pero nos da todo miedo nombrar las cosas por su nombre. Que levante la mano que no ha tenido un trauma. Claro. Perdón. Todos hemos pasado por un momento que nos ha sacado. Yo recuerdo haber leído un libro, no me acuerdo ahorita mismo el autor, pero que él denominaba que los traumas es cualquier cosa que causó un impacto en tu sistema nervioso, lo suficientemente fuerte como para haberte causado una sensación que te dio miedo, que te alteró, ¿no? Entonces... O, sobre todo que paralizó tu vida. Que te detuvo de quién eras o quién quieres ser. Es un trauma. ¿Qué era lo que te iba a preguntar también, Julie? Dentro de los traumas, ¿hay niveles? Sí. Sí. Sí, hay niveles. Hay niveles. A ver, nacer es un trauma. Sí. Nacer, salir de este vientre cómodo, rico, es un trauma. Ahora, tú haberte casado para toda la vida y estar feliz y divorciarte, a ver, yo entiendo que es una pérdida y un trauma, pero a ver, nadie se murió, estás sana, puedes hacer tu vida o no, o elegir cómo quieres vivir. ¿Me explico? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque hay gente que me da a terapia, vengo por un trauma terrible, y entonces también hay que nombrar las cosas con cuidado y ponerlas en su dimensión correcta, porque acuérdate que la realidad no existe como tal, la creemos con lo que nos decimos a nosotros mismos. Entonces, si yo llego y digo, no te vengo a contar algo terrible, no has oído una historia igual, me divorcié, no se me hacen trabajos. A ver, si es algo fuerte, porque yo quería estar con una persona toda la vida, pero hay que poner en proporción. ¿Estás sana? Sí. ¿No te moriste? No.
¿No se murió nadie? No. ¿Tus hijos siguen vivos? Sí. Entonces, a ver, es Sí. una ruptura, es una crisis, un momento muy duro, pero vamos a ver qué hacemos con eso. ¿Quién eres hoy? Y ahí tú, Shuli, entonces aprendes con tus diferentes pacientes a diferenciar entre traumas y estos que les llamarías como vivencias dolorosas. O crisis, o no. Entonces, ayudo a sopesar con el paciente en qué nivel estamos, ¿no? Y cómo uno puede empezar a ser consciente de sus traumas. Porque muchas veces, o por lo menos así ha sido en mi experiencia, si no te echas un gran clavado, no es como que son fáciles de encontrar, ¿no? O luego no queremos verlos. Están escondidos porque el cerebro es un buscador de placer. No le gusta el dolor y eso es algo ya hay más ciencia de la que creemos en psicología y en verdad. Entonces, el cerebro trata de reprimir, por eso el famoso mecanismo de Freud de represión, de el subconsciente y el inconsciente, que sí tiene crédito. Ujú. Nosotros tendemos a esconder, a guardar lo que nos dolió para que no nos, ¿no? Ujú. Pero yo siempre le digo a la gente, lo que no trabajas te va a perseguir en algún momento. Las emociones no se evaporan, las vivencias no se evaporan. Lo que no te atreves a enfrentar y a trabajar de ti mismo, te va a acabar persiguiendo en algún momento, porque entonces tú lo guardas, lo reprimas. Y nunca sabes cuándo sucede lo que yo le llamo el efecto dominó, que en algún momento vives otra cosa y pareciera como si los dominos están parados de tu vida, no son todas tus vivencias, y vives algo que se caen todos para atrás y se conecta con esto. Ujú. Entonces este cacho de tu vida ya se hizo más grande y lo tienes que trabajar, porque ya toca otra experiencia. Ujú. Entonces, los puedes guardar un rato, pero no para toda la vida. ¿Y cómo nos podemos hacer conscientes de ellos? O porque viene otro madrazo. Ujú. O Otro madrazo aparte igual de los que ya has vivido, porque muchas veces no se tiene que ser repite. igual, puede ser igual o parecido, pero que en algo toca al anterior. Ese es uno. Otro, porque en algún momento tú te levantas, dices, oye, no soy feliz, se me atoran las cosas, no avanzo, no me siento contenta. Pero, ¿qué será lo que nos está pasando? Y pues, es uno de los objetivos de la terapia, Ujú. ¿no? Encontrar qué te hace no sentirte bien con quién eres hoy. Esa es una forma y puede haber un trauma escondido. Otro, porque alguien te lo diga, Ujú. tu mejor amiga, tu pareja, tu mamá, oye, yo siento que tienes esto, yo lo veo a flor de piel y tú no te das cuenta y pues te lo quiero decir. Ujú. Y Julie, tú con tus pacientes o con todas las terapias, talleres, conferencias que das, ¿ves algún común que exista dentro de como ciertos comportamientos derivados de ciertos traumas? ¿Hay como un común que digas, me encuentro mucho con esto, veo mucho esto? ¿O la verdad no? La verdad te diría que no, porque siento que cada persona, cada vivencia y cada experiencia es un mundo. Ujú. No te diría que hay un común denominador, porque sería casi como decirte, hoy el común denominador del sufrimiento es tal, pero te diría que en abuso sexual, Ujú. sobre todo en mujeres, sí he encontrado un común denominador. He encontrado que cuando una mujer viene a terapia y está como toda confundida y de esas veces que no estoy encontrando el motivo de consulta, pero le cuestan trabajo las relaciones, pero la pareja, pero la intimidad, pero de esas veces que dices como terapeuta, no me queda claro Ujú. y busco un poco, hay un abuso sexual en su historia. Tiene comportamientos Sí, parecidos. sí. Y en esta parte, Julie, hablando de resiliencia, traumas, que obviamente surge la palabra que ya mencionaste de crisis, ¿por qué crees, y en tu experiencia y con esta especialidad, que el humano se espera a vivir crisis o momentos muy fuertes para empezar este cambio en uno mismo? ¿Por qué se necesita de ese? Mira, es la pregunta que me he hecho todos los días de mi vida y a veces digo, ¿por qué no nos levantamos un día o Allá, darle. agarramos un cafecito, nos sentamos en un sillón y decimos, soy mi mejor versión? ¿Soy quien quiero ser o lo haría diferente? Sí, No, yo me esfuerzo por hacer eso, ¿eh? sí. Yo me esfuerzo por hacer eso y decir, estoy contenta con eso. Y me lo pregunto cada rato. Ojalá cambiáramos por elección,
porque decidiéramos que queremos hacer algo diferente, pero no. El ser humano cambia a través de los golpes de la vida. Y ese es un común denominador. ¿Por qué? Porque esta pregunta no te la haces porque culturalmente no nos han enseñado, ni estamos acostumbrados a hacerla. Pero cuando tenemos un golpe muy fuerte, como no te dice todo el mundo, ¿cuál es tu lección? ¿Qué aprendiste de esto? ¿Qué harías diferente? ¿Me explico? Entonces, yo sí creo que es algo sociocultural. Tú, Shuli, dirías que lo de tu secuestro Ujú. ha sido de tus traumas más fuertes de la vida. Él. Es él. Sí, pero te voy a decir una cosa. Lo voy a decir con cuidado porque en muchas entrevistas me han dicho, no lo digan en esta, parece que esta mujer agradece la experiencia, no la agradezco, pero sí agradezco la mujer que me convertí. Claro, no Eso agradeces fue hace- claramente el suceso. Eso fue hace 17 años y mi vida es antes y después. Y la gente que me conoce, en ese entonces y hoy, me lo reafirma todos los días. Y Shuli, en eso porque, a ver, y lo aclaro porque todos tenemos traumas, todos hemos tenido vivencias fuertes, crisis, ¿no? Pero tenerte aquí y haber vivido un secuestro es como, aquí en China, sí o sí, es un mega trauma y una mega crisis, ¿no? Como Sí. que, porque hay unos que son relativos a cada uno y a lo mejor algo que yo viví para ti no sería, pero un secuestro es. Y ahí me da curiosidad, ¿qué sucedió fuera de estos cambios de comportamiento, tu resiliencia, lo que te diste cuenta, tu aprendizaje, ¿no? Todo lo que viviste y quitando que sea un secuestro, hablemos únicamente que viviste algo súper traumático. Después de la experiencia, ¿sentiste que te afectó a ti físicamente, que el trauma se demostró en ti, en el cuerpo? Buenísima pregunta. Sí, Sí. lo negué mucho tiempo. Yo vivía como muy en la psicología, en el mundo de la mente. Uno de los cambios más importantes que hice después de mi secuestro es entender esta parte integral, porque me topé con un gran libro que se llama El cuerpo lleva la cuenta, The Body Keeps the Score, que habla que el cuerpo se finca en el trauma. Entonces yo salí muy victoriosa, muy feliz, soy lo máximo, porque aparte estaba yo entrenándome para un maratón. Mira, que sí, lo había escuchado. Estaba yo Hasta corriendo. escuché tu historia y Era dije, miedo. maratonista. Era maratonista y estaba corriendo para un maratón, muy cuca en mis shorts y top. Y y fíjate Que ahí fue cuando te agarraron, y nada cuando más. me agarraron. Y cuando yo salí como muy emocionada de que salí bien. Enterita, mis dedos, todo, porque también me iban a cortar un dedo, que esa historia ya quedamos que no la vamos a contar, pero sí la tienen que escuchar, ¿eh? O sea, hay muchos episodios. Aquí aprovechemos el post. hay muchos episodios. Pero una de las cosas más impresionantes es que yo al otro día voy derecho, no me quito acelerada, no me conecto, estoy perfecta, todo. Y unos 5 meses después, empecé a sentir que mi cuerpo no me respondía. No me podía parar para hacer ejercicio. Yo no sabía lo que es el cortisol en aquel momento, ni jamás había oído la palabra cortisol, ni nadie me la había contado. Y no sabía cómo se afecta el sistema hormonal, cómo afecta en el cuerpo. Entonces, híjole, para mí fue un shock enterarme en esta conexión tan fuerte que tenemos con el cuerpo, que antes no la vivía yo así. Y incluso como no me conecté con mi propio cuerpo el día que me secuestraron, que salí a correr un día cansada, después de una boda, a la 1 de la tarde, en pleno sol, por obsesiva, por acelerada, por no conectarme y decir, oh, no tengo ganas. Entonces, Ahí me recordaste a mí mismo. hoy no sabes cómo vivía yo muy desconectada, acelerada en el deber ser. Y una de las cosas que más aprendí es esa. O sea, era obsesiva, perfeccionista, sobre todo obsesiva. Y te lo pregunto, Shuli, porque justo tuvo una doctora que su especialidad es el dolor. Y habla que el dolor se divide en 3 tipos de dolores. Y uno de los dolores es el dolor neuroplástico. El dolor neuroplástico es aquel que no hay nada físicamente, no hay nada, pero el dolor está. Y esos dolores provienen de vivencias, traumas, ¿no? Aquí específicamente, y se deriva mucho depresión, ansiedad, ¿no? Pero, a ver, es una médica científica que lo menciona. Hoy está comprobado. Pero lo que me impacta es que tú, tiempo después, sentiste esto en el cuerpo, ¿no? Como Sentí eso tu en el trauma cuerpo. El trauma se me pasó al cuerpo. Y entonces,
Claro que cambió mi forma de trabajar terapéuticamente después de que hice esta especialidad, porque hoy no sigo si no encontramos dónde está el trauma en el cuerpo, porque Ujú. se finca en el cuerpo. Y el cuerpo lleva la cuenta de lo que no trabajas. Y con tus pacientes, Julie, ¿tú has llegado a ver que los traumas causan ciertos dolores físicos? Sí. O se va más hacia No, comportamientos no, no, y conductas? muchísimos, Sí, muchísimos dolores, muchísimos. Y ahora ya me hay, impresiona. ya hay muchísima más conexión, incluso interdisciplinaria con los médicos, Ujú. con cardiólogos, con gastros. Los problemas del estómago tienen que ver muchísimo con la ansiedad, también hasta los problemas cardíacos. Hay gente que va a ver al cardiólogo porque no puede con las pulsaciones, porque le va a dar y es un ataque de ansiedad, no tiene que ver con algo real a ese grado. Ujú. Entonces, sí, la respuesta es por supuesto. Es que a mí, te lo juro, me impresiona porque hasta decía, hoy que venga Julie le voy a preguntar porque ella vivió una cosa realmente Sí. en O todos sea, los yo no niveles tuve como fuerte. dolor, pero sí Pero el tuve como cansancio, resaca. el no quererte parar. O sea, yo hacer ejercicio es mi vida, entonces no me podía hacer ejercicio, Claro. me quería parar, no quería hacer nada, dije, no, esta no soy yo. Y Julie, ¿qué dirías después de este trauma que fueron, ya nos comentaste, ¿no? Obviamente te volviste más resiliente, tus aprendizajes, todo lo que sucede después de esta experiencia. Pero ¿qué Ujú. tres cosas dirías verdaderamente esto tuve que hacer para poderme salvar y regresar a ser esta persona? ¿Por qué te lo pregunto? Porque muchas veces los pasitos, tal cual, que haces en ese camino que no te sientes bien, que no te quieres levantar, que no quieres salir a volver a correr, no por miedo a que te secuestraran, sino por el cansancio y diferentes cosas, ¿qué son esas actitudes o esos pasos que ahí tú hiciste para decir, no me quiebro, no me dejo caer y sigo avanzando aunque lo esté fingiendo ahorita? Bueno, me ayudó mucho, la verdad, no voy a echarme todo, no voy a presumir tanto, Ujú. pero me ayudó mucho mis amigas, o sea, mis amigas Sí. terapeutas, mis amigas estuvieron conmigo, ¿no? Entonces, bueno, lo primero fue encontrarle un sentido, porque una Ujú. de las cosas que más nos atora es seguir en los porqués. ¿Por qué? Y porque a mí, y yo soy buena gente, yo soy terapeuta, pero yo ayudo a la gente, pero no era justo. ¿Por qué? Entonces, lo primero que hice es pensar para qué, ya lo viví. Ujú. Si yo tuve que haber vivido esto, ¿para qué? ¿Qué tenía que aprender en mi vida? Ese fue una de las cosas más importantes. Ujú. Y ahí aprendí a que era poco conectada. Si hubiera sido conectada conmigo misma, obvio no hubiera sido a correr ese día. Como no escuchar mis señales internas por ser aborazada, por vivir, Ujú. ¿no? Esa fue una de los grandes aprendizajes. Y vivo mucho más conectada. La segunda cosa importante que creo que fue así como de pasito es que no me define lo que me pasa, sino lo que voy a hacer con lo que me pasa. Que Ujú. si me quedo ahí, ¿a dónde voy a llegar? ¿Quiero vivir con miedo? Bueno, entonces empácate y vete. O elijo pensar que no me va a volver a pasar. O sea, vivo en la misma casa, en el mismo lugar, todo igual. Ujú. Es una elección. Claro. Ahí aprendí, Sí, que otra persona diría, ahorita mismo me es desaparezco. que ahí aprendí que es una elección cómo eliges vivir después de. Ujú. Certezas no hay. Ahí aprendí nada más que lo que importa es lo que dice el famoso amado Nervo. El cielo es azul, el mar es salado y la vida es incierta. Entonces, ¿cómo elijo vivir? Yo elijo vivir sin miedo. ¿Qué vida quiero hoy? Ujú. O sea, voy a necesitar una escolta para que me escolte, no me vuelva a... No, yo quiero la misma vida que tenía antes. Entonces siento que lo que haces después de un trauma, sí es Ujú. una elección tuya. Y me encantan estas tres pasitos, preguntas o cuestionamientos que te hiciste, porque quien esté escuchando el episodio, tú ves algo que te preguntaste derivado de algo durísimo que viviste. Pero como bien lo acabas de decir, A cualquier tal cosa. cual, yo mientras escucho este episodio me preguntaría lo que tú estás diciendo. Piensa en lo que sea una crisis, una separación. Ujú. En vez de estar, ¿por qué me pasó? Yo lo quería. O sea, tuve que vivir esto, ¿para qué? ¿Qué tenía que aprender de mí? Yo Eso recuerdo, te saca de ahí. te saca de ahí. Justo le platicaba, tuve a una tanatóloga, a Gaby Precislas, acá en el Ay, podcast, la quiero mucho. que hablábamos del duelo, que el duelo al final es un trauma, ¿no? O sea, bueno, está aislado totalmente. Y justo le compartí que mi mamá, bueno, nosotros perdimos un hermano y mi mamá, pues, a un hijo, ¿no? Entonces, justo mi mamá toda la vida te dice, no, o sea, de verdad, jamás, Gaby me decía,
jamás va a agradecer eso que le pasó, porque pues no, o sea, aquí en China estuvo espantoso y nada lo va a cambiar, está horrible lo que vivió. Pero justo es la pregunta que tú decías de, ¿y qué me llevo de esto? ¿Para qué? Porque el dolor ya está. No por, o sea, mi mamá siempre me lo dice, es, el dolor ya lo tuve, el dolor ya lo sufrí, el dolor lo tengo. Porque nada te va a quitar el dolor. No, pero esa es una elección. Ujú. Lo que tú haces después. Y estudiando más de trauma, se ha descubierto que el peso de lo que te pasó no es el importante. De hecho, el 90% es lo que haces después. El 10% es lo que te pasó. Así de 10. te prometo, y hay estudios científicos que lo muestran. Y también cómo lo percibes, ¿no? Porque los sucesos... Bueno, ahí va en el 90 todo eso. Ujú. Cómo lo percibes, qué te dices, cómo lo trabajas, qué haces. Lo que te pasa no es lo que te define en la vida. No es cierto. Tú tienes, Shuli, unos como pasos, una serie de cosas que yo sé que haces en terapia, que terminas resignificando, ¿no? ¿Nos puedes compartir un poquito de eso, nada más? Que eso no te había dicho, que me encanta que lo digas, que es mi palabra preferida y se me estaba olvidando. Mira, lo importante es cómo, cuando dices de los pasitos, lo importante es cómo acabas tú resignificando, porque resignificar es, ¿qué me digo yo de lo que viví? ¿Que soy una malsuertuda? ¿Que cómo secuestran a una mujer que se dedica a ayudar a la gente? ¿Que es toda una imbécil? O sea, ¿qué me digo? Porque como selles la experiencia, es como la procesa el cerebro. El cerebro, estamos acostumbrados a pensar en el cerebro como un órgano muy complejo, muy sí y no. Para fines psicológicos es muy concretito. Ujú. Para que procese una experiencia le tienes que decir una frase para que la acomode y lo procese. Entonces yo, después de estudiar mi especialidad de trauma y otras cosas que estudié, y tener la oportunidad de conocer a una mujer brillante que fue la que creó el equipo terapéutico de las Torres Gemelas. Ella se llama Pauline Voss. Ok. Y escribió un libro muy famoso que se llama Pérdidas Ambiguas. Y dijo algo que a mí me cambió la vida. Y dijo, nos han enseñado a darle valor al dolor catastrófico, la muerte, la pérdida. Dice, pero hay pérdidas ambiguas, la pérdida de tu libertad, la pérdida de una condición, la pérdida de una pareja, que no se murió, pero la pérdida. Esas se llaman, ella lo llama ambiguous loss, pérdidas ambiguas. Entonces, una de las cosas que yo aprendí es, hay que ayudarle a la gente a legitimizar eso, a decir sí se vale sufrir por Sí, a eso, darle un espacio. y a darle un espacio a eso. Dicho esto, me dediqué a desarrollar un método que tengo publicado en mi libro para poder acomodar una experiencia traumática, y tiene que pasar por varias fases. La primera es que tenemos que elaborar. Elaborar es recontar esa historia de otra forma, A ti misma. a ti misma. Entonces yo le ayudo a la gente a ordenarla como si fuera un libro, capítulos de un libro. ¿Te ha pasado, Pau, que cuando agarras un libro que tiene como capítulos cortitos, lo lees más rápido, porque sientes que lo abres y llegas al capítulo que Exacto. ¿Y qué estás acabando? Sí, que estás acabando? Bueno, hay que hacer eso en una historia. Hay que ponerla en capítulos. Hay que ordenarla. Cuando la ordenas, la empiezas a procesar. Entonces, primero la elaboras. Ya se la contaste a tu mamá, tu abuela, tu primo 1000 veces. Ahora estás en terapia. ¿Qué crees? Yo te voy a decir cómo la vas a contar. Yo te voy a ayudar a contarla de otra forma. Si no, hacemos más de lo mismo. Entonces, la vamos a elaborar. Cuando la elaboro, la voy a procesar. El cerebro la empieza a procesar, a ordenar. Luego necesito acomodarla dentro de mí. Yo tengo que tener acomodado mi secuestro para que, si hoy quieres que te vuelva a contar mi historia, te la vuelvo a contar. No llorando ni azotándome, porque entonces sigo en ese momento. Y lo estás viviendo. Yo la tengo que acomodar, y si tú ahorita quieres que la vuelva a contar toda, te la vuelvo a contar. Abro ese cajoncito y salgo de aquí, lo cierro, me voy a comer y todo, y no estoy todo el tiempo con la historia removida. Eso es acomodarla dentro de ti. Y también para que al final no te represente al 100%, ¿no? Como hay gente que vive... Está acomodada, y yo le doy un espacio, y yo soy dueña de cuando abro ese cajón. No Y es la un experiencia, suceso de tu vida. y no la experiencia es dueña de mí. Y luego resignificarla, que es lo más importante. ¿Qué me voy a decir de lo que viví a mí misma? ¿Cómo sello ese final? ¿No? ¿Qué me digo a mí de eso? Y entonces, cuando resignificas, cambias el significado de algo, ya es tuyo el significado. Sí, no dejas que el suceso te defina. Te defina. Y después de resignificar, viene la última fase,
que es la cereza del pastel, no todos tienen que llegar ahí, que se llama la transformación, que es un poco lo que yo hice. Si ya lo viviste, ya estuvo jodido, ya dolió, ya todo, ¿qué quieres hacer para el mundo? ¿Qué quieres darle al universo? ¿Qué quieres hacer con esto para hacer una transformación? O contigo. O con Hacia un ti. núcleo cercano. O hacia ti, o hacia su núcleo, o hacia afuera. ¿Qué quieres hacer, no? Y Shuli, en tu caso, que fue este secuestro, pero inmediatamente me lleva un poco a pensar en lo de mi mamá, que te dije de lo de mi hermano, que resignificas un secuestro, resignificas Una pérdida. una muerte, una pérdida. Siempre en los traumas, y vamos por estos pasos, logras resignificar. Bueno, yo hago que eso suceda a fuerza, porque ese es un método. A ver, sí o sí la vida sigue. Entonces, si no resignificas, te vas a quedar muy atorado. Entonces, yo creo que ese paso de resignificar es mega crucial. Entonces, yo sí trabajo con la gente para que resignifique, creo en eso. Tal vez porque yo trabajo como terapeuta, habiendo vivido una experiencia y habiendo estudiado. Entonces, se hace como algo en lo que creo tanto. Yo siento que cuando crees mucho algo, haces que el otro lo crea también. Entonces, tal vez yo convenzo a mi gente en el buen sentido de la palabra, porque has de saber que yo antes de mi experiencia no trabajaba con trauma. Sí. Me había dicho, yo no voy a trabajar con trauma. Si a mí me llega un paciente con trauma, lo refiero, ¿qué tanto? A ver, no voy a ser todóloga. Es como a veces digo, yo no trabajo con Ahí en qué adicciones. te especializabas en ese momento. Tenía mi maestría en terapia de pareja y familia sistémica, era feliz, veía parejas, veía familias, terapia individual y todo. Es como si hoy me llega alguien, a ver, yo no trabajo adicciones porque creo que es una especialidad muy delicada y no lo sé hacer. Entonces refiero. Entonces decía yo, igual yo quiero ser más como somos en otros lados del mundo, más responsables, que aquí luego somos medio todólogos. Y cuando me llegue alguien con trauma, lo refiero. Yo no voy a trabajar trauma. A mí me he hecho que trabajar con trauma. Y referí un montón de casos. No, y ahora te volviste Y ahora, experta. ahora se volvió mi pasión porque dije, no. O sea, eso es lo que quiero hacer. Quiero ayudarle a la gente a eso. Y Shuli, dijiste al inicio del episodio que el haberte especializado en traumas, resiliencia, te ayudó también a diferentes cosas, ¿no? En parejas, familia. Yo me puedo imaginar, o bueno, yo lo vivo, estoy casada, ¿no? Como cada quien tiene su propio mundo, con sus propios temas, con sus propias vivencias, y a la hora de que intentas convivir, ¿no? Pues salen cosas de cada una de las personas. Tú que trabajas con familias, trabajas con parejas, ¿cómo influyen estos traumas que cada quien tiene en sus vidas a la hora de relacionarnos? Mucho. Te alcanzan. Todo. Por eso te digo, si no has trabajado las cosas, te acaban alcanzando. Porque mira, te lo voy a decir así. Vienes de dos ejes verticales, ¿verdad? De una historia. Y te vas a juntar en un eje horizontal. Pero ¿qué haces con este bagaje que vienes cargando de tu historia? No lo puedes echar darle una pata. Como ya me casé, el otro no cuenta. No. Entonces, yo creo que una de las responsabilidades importantes, así como me hago mi chequeo médico, me cuido mi salud, hago ejercicio, tomo todo, yo creo, perdón, no es propaganda la terapia, pero yo creo que el trabajo terapéutico tendría que ser de la canasta básica, para que tú puedas acomodar tu vida de una forma que llegues más preparada a cualquier etapa de tu vida. En las parejas o en terapias de parejas o de familia, ¿qué son como los obstáculos o los problemas más comunes que te encuentras? Mira, el primero es las creencias. Somos creencias y es nuestro marco de referencia. Pero las creencias, más de la mitad de las creencias que tienes tú no son tuyas. Vienen heredadas de generaciones. Pero tú las repites por lealtad y por aprendizaje. Pero muchas veces ni crees en ellas. El abuelo Pedro dijo que toda la gente que no tiene dinero está perdida. Entonces tú vives Peluciando. te urge y entonces tu esposo no le va perfecto, pero viven bien, pero no es millonario, pero el tío Pedro, el abuelo Pedro dijo esto, entonces eres un loser. Estás con esa creencia. Entonces, imagínate qué fuerte. Aristóteles, o sea, un filósofo de la antigüedad, dijo que es más difícil de construir una creencia que un vicio. O sea, es más difícil que una persona suelte una creencia a que un adicto suelte un vicio. Porque
nos aferramos en las creencias. Entonces, una de las cosas que más chocan las parejas es por su sistema de creencias. No son valores, no es lo mismo. No, sí, no. Tu sistema de creencias. Entonces, una de las cosas que me gusta hacer a mí, y lo hago yo en mi persona, hago una limpia de creencias 3 veces al año. Es una gran práctica. Pero vas vaciando tus creencias actuales del momento y dices, esta No, me yo hago sigue 3 pegando, esta columnas, no. bullets de mis creencias. Yo creo, ta. Y en la segunda columna pongo de dónde viene esa creencia. Y si no sabes. Búscala, la vas a encontrar. Alguien la dijo algún día, es una creencia que te vas a dar cuenta que es, aunque no sepas de quién, viene de tu familia. Se repetía. Y en la tercera columna pongo cuáles son las que hoy son vigentes para mí. Y sabes qué hago con las que no, las quemo. Las entierro. Y para responder a tu pregunta y no desviarme, muchas de las parejas se atoran ahí, se atoran en su sistema de creencias. Es una de las cosas más importantes. La segunda, que veo muy fuerte, es lo que ya le llamo yo la cuenta bancaria emocional. Ok. Cuando tú tienes una cuenta en el banco y tienes unos ahorritos y te viene un momento difícil, no todo se resuelve con dinero, estoy de acuerdo. Pero tener un colchoncito da paz, ¿no? Claro. No Seguridad. pasa con las parejas. Si tú vas creando una cuenta bancaria emocional y estás en números altos positivos y tienes una crisis, tienes un colchoncito, eres más tolerable, quieres resolver, sigues amando, buscas cómo negociar. Pero si estás en números rojos, te derrumba cualquier crisis. Entonces yo trabajo mucho con las parejas que no tienen una cuenta bancaria emocional en crearla. Ahora me vas a preguntar cómo. Exacto. Esa cuenta bancaria, ¿cómo no dejar Se que llegue a crea, números rojos? se crea con una fórmula de 5-1. 5 depósitos positivos por un negativo. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo voy depositando en mi cuenta más de lo que voy sacando. ¿Cómo? Muestras de cariño, admiración, decir cosas lindas, compartir cosas. Sí, festejarle logros, lo que sea. Esos son depósitos. Y yo he comprobado que las crisis más importantes de una pareja no es porque algo pasó, sino porque pasó algo y no tuvo una cuenta bancaria que lo sostenga. Entonces gastó totalmente a la pareja. Sí, que es la gota que derramó el vaso, ya dices. Y la tercera, te estoy dando mis claves más. Por favor. Concretas, ¿eh? Entonces, bueno. Por favor, creencias, todas. Creencias. Cuenta bancaria emocional. Y la tercera es problemas solubles versus problemas insolubles. A ver, nos han hecho creer que todos los problemas se negocian y son solubles. Te vas a sorprender. El 70% de los problemas no son solubles. ¿Por qué? Porque vienen de otro lugar. ¿Qué quiere decir problema no soluble? Viene de otras generaciones, viene de otros momentos de tu vida. No todo es negociable. Por ejemplo, vamos a poner algo concreto. Pero bueno, para decirte, las parejas se desgastan porque quieren solucionar lo no solucionable y no saben negociar lo que sí se puede negociar. Vamos a poner un ejemplo, el tiempo. El valor del tiempo. Si tú vienes de una familia donde el tiempo no tiene tanta importancia, dicen vamos a cenar a las 8 y se cena a las 10 porque no importa, el que llega a las 8 espera, el de las 10 no sé qué. Luego vienes de una familia rígida donde los tiempos, es un shock. No, sí. Y entonces vas a querer solucionar algo que está en tu sangre. Entonces ¿qué pasa con los problemas no solubles? Tienes que aprender a vivir con ellos. Ok, tú piensas esto, yo pienso esto. ¿Cómo llegamos a un punto medio? Así vamos a vivir. Es un ejemplo. Hay muchos que tienen que ver con que yo no voy a cambiar tu sensación de tiempo. Para mí la puntualidad es un valor. Yo trabajo con citas. Claro. Pero conozco mucha gente y es una lección que he aprendido que no te quieren amolar. Que tú los citas a las 2 y llegan 2. Ay, perdón, llegué tarde y llegan con su café Starbucks. Es que Sí, me para traen ti un Starbucks. casi es una ofensa y ellos no lo están viviendo Pero así. vienen generaciones que venían de este mundo donde el tiempo no importaba. Entonces, hay que llegar a un acuerdo de cómo nos vamos a vivir. Mira, cuando sean estos compromisos, para mí es muy importante porque son míos, que llegamos a los otros, es una negociación de cómo vivir, no de cómo resolver. Pero ahí, Julie, ¿cómo dirías? Te invento, el puntual y el impuntual. ¿El punto medio es llegar a una balanza de los dos?
¿O es simplemente navegar y diciendo, ay, sabes que ya no hay que pelear este problema? No, es cómo nos vamos a enfrentar a la vida con este dilema existencial. Es algo muy sabio porque Ujú. no todo se negocia. Claro. No todo es negociable. Somos muy diferentes y a veces intrínsecamente tenemos valores muy diferentes. No todo lo podemos negociar. Entonces hay que distinguir y negociar lo que vale la pena negociar y con lo otro aprender a amar y a querer a esa persona como es. Sí, no ponerle tanta atención, tanta energía. Y todo querer negociar y todo querer hablar. Eso de tenemos que hablar todos los días. Ay, no, qué horror. No, me da una risa porque Alejandro, mi esposo, si tuvieras que poner quién es más comunicativa, sería yo, ¿no? Sí. Y en nuestra relación, él un punto llegó y me dijo, a ver, yo estoy trabajando en hablar, en comunicarme más. Me dice, pero por favor no hay que comunicarnos todo. Por ejemplo, ¿No? esa es otra cosa interesante. ¿Qué es ser pareja? Que la intimidad toda se abre y todo te tengo que contar. Hay para quien es muy importante y para quien nunca ha sido así. Nunca, por Entonces, supuesto. ¿cómo aprendemos a vivir con eso? Entonces, a lo mejor yo aprendo a ser como soy y al otro le podría decir, ok, acepto vivir con eso. Nada más te pediría estas 3 cosas que me gustaría saber. Pero tú no vas a cambiar esa forma de trabajar al otro con su intimidad. Sé que es un tema complejo, Ujú. pero es que te No, quiero pero es decir muy interesante, las claro. 3 cosas que para mí son más importantes, Son que veo especiales. que se atoran las parejas y que si se desatoraran, podrían tener relaciones más saludables. Nada más las vamos a repetir para fines, creencias, Creencias cuenta bancaria emocional y problemas solubles e irresolubles. e irresolubles. No vas a cambiar la forma de ser del otro. Es que es muy callado. Es que nunca va a ser esa persona comunicativa que tú quieres. No, y aparte al Pero final, ¿cómo aprendes a vivir así? claro, ¿Te sí. explicó? No, y aparte tú encima de terapeuta, experta, etcétera, 40 años de casada. Exacto. Mis papás justo también cumplen 40 años de casados. ¿Sabes? Y Shuli, ves que siempre te dicen que tu pareja es tu maestro, es un espejo, todo lo que te molesta refleja y pregúntatelo a ti, ¿no? Hay como una serie de cosas que se repiten constantemente Ujú. cuando estás, ¿cómo es lo que te checa? Lo que te choca, te checa. Todo esto, ¿tú qué opinas? ¿Para qué todos estos conflictos, discusiones, y no me refiero a los conflictos en el mal sentido, ¿no? Pero todas estas disputas que te topas con tu pareja, que es tu persona de vida. O sea, que de verdad dices, aquí hay algo que hablar, aquí hay algo que hablar, aquí hay algo que hablar. ¿Por qué sucede? A lo que voy es, ¿crees que son personas con las que nos juntamos para nosotros crecer como humanos? ¿O no siempre? ¿No crees que soy tanto de esa idea? ¿No? No. Me interesa, No saber. soy tanto de esa idea y toda esta filosofía de que lo escogiste porque tenía... Yo creo que escogemos una persona, nos enamoramos y ahí empieza el verdadero trabajo. El verdadero trabajo de construir una relación, de trabajar en varios puntos. Yo hice una especialidad que me gusta mucho de cómo vivir en pareja y no naufragar en el intento. Entonces soy más de la idea de trabajar cosas que de pensar que escogiste al otro. Mira, sí a veces uno escoge al otro porque te da paz cosas que te dieron paz en otro momento de tu vida, ¿no? Por ejemplo, yo viví con un papá exigente, autoritario, violento emocionalmente, difícil. Y me casé con un hombre tranquilo, lo contrario. Y me acuerdo de esa sensación cuando lo conocí de paz, ¿no? Entonces busqué lo contrario. Sí puede ser. Pero no lo veo como lo principal. Y ahí, Shuli, perdón que te estoy cambiando de tema, pero me interesó porque hay gente que sí repite, que busca a la pareja Es lo violenta. que te digo que es igual que las creencias. Es increíble que repetimos el mismo patrón por lealtad y por aprendizaje. Hay una cosa que se llama lealtades invisibles, que son como unas lealtades ocultas que no logramos ver, pero que inconscientemente nos llevan a repetir el mismo patrón, como si de esa forma soy leal a mis orígenes. No va por la lógica, no es nada lógico, No. pero sucede. ¿Tú hiciste algo para no repetir, para no querer encontrar una pareja? Tenía mucha conciencia que no quería vivir así. Y siento que cuando conocí a mi esposo lo percibí muy rápido, esta sensación. Llevas 40 años, dijiste, ¿no? Cumplo en septiembre 40 años, ya mero. Bueno, y como terapeuta, y también como una pareja que lleva 40 años casada, ¿qué dirías
¿qué es lo más difícil de estar en una relación tanto tiempo? Porque creo que todo el mundo siempre habla de lo bonito, ¿no? Pues es obvio que es bonito estar con alguien porque si no, no nos casaríamos, no formarías una familia, no estarías, pero la realidad es que las relaciones, no sé si la palabra debe de ser difíciles, pero pues son de trabajo. O sea, es querer echarle ganas, es querer Claro. construir. A ver, Y a veces no la creo- gente se topa con esa realidad y se espanta. no creo que mucha gente va a durar tanto tiempo, no porque yo sea única. Nada más te diría la clave más importante. Ninguna relación puede durar más de 5 años sin reinventarse. Cada 5 años somos otros. Dicen que 7, yo les voy a decir que le bajen 2. Cada 5. ¿Por qué se llegan a esos números? No sé, te digo la verdad, no sé por qué llegaron al de 7. Yo más o Pues, menos llegué al de 5. Cumplo 40 años trabajando con parejas, entonces he sacado mis conclusiones claro, de lo que ves. de lo que veo. Entonces, a ver, yo cuando me casé, a los 5 años, habían cosas que había prometido, dicho o que hacía que decía yo, es que ya no quiero. Ya no quiero. Hay que aprender a renunciar y a decir, a ver, te quiero decir quién soy yo hoy, ¿no? Típicas cosas sutiles, tontas, de que cuando te casaste eras fan de la joyería y entonces cada año te regala a tu esposo de cumpleaños. Ya no me gusta. Pero es que es una tontería. Sí. Pero ¿sabes con qué problemas llegan las parejas? Con esos. Claro. No me ama. No sabe lo que me gusta de cumpleaños. Entonces, ¿cómo decirte que ya no quiero joyería? Es más, yo a los 3 años de casada le dije a mi esposo, te hago el mejor trato. Yo me compro mi regalo de cumpleaños, te lo envuelvo y te lo dejo en el buró. Así es, Alejandro. No me sorprendas, déjame a mí emocionarme. Aparte compro pegadito al Día de las Madres, entonces me acuerdo que siempre era una cosa. Y vieron 2 o 3 regalos que dije, y entonces le hice ese trato. Y muchas parejas dirían, no, si te quiere que adivine. Ay, Es que también cuánta cosa hay mil. entre las creencias, entre lo que vemos en películas, entre fantasías, Por como eso- que hay cosas Por que eso son yo te diría que inexistentes. no hay, cuando llegan las parejas a consulta me dicen, ay, ¿tú qué piensas? Le digo, cada pareja es un mundo. Es más, vamos a hacer un traje a la medida de ustedes. Ya el concepto de pareja ha cambiado mucho. Entonces, yo te diría, como para contestarte tu pregunta, que cuestionense pueden ser 3 años, pueden ser 5, pueden ser 7, pero no dejen pasar mucho tiempo sin reinventarse, porque el problema es que tú cambias, pero no se lo dices al otro. Sí, Y al es verdad. rato empiezas a caminar así. Y luego quieres regresar acá. Esta curva es muy difícil. En cambio, esta es más fácil, más noble. A veces estás más cerca, luego sientes esto, pero vas caminando en paralelo. Y el problema es esto. ¿Y cómo puedes reinventarte como pareja? Es una plática la que te sientas a tener, llegas y dices, oye, yo después de 5 años quiero esto. Sí, váyanse ¿Qué- un fin qué de forma? semana, váyanse a un retiro, váyanse a un spa, váyanse un fin de semana a una cabaña al campo, y siéntense y díganse las netas. Y Shuli, ¿por qué crees que hoy la mayoría, bueno, no la mayoría, pero un porcentaje muy alto de parejas, ya no, como que cada vez hay más divorcios, más separaciones? ¿Qué ves tú? ¿Por Sí, qué los ves? te voy a decir algo cañón. Cuando yo empecé hace 40 años, y lo he platicado con mis colegas, Ujú. las parejas que venían a terapia llevaban 20, 25 años de casado, decías, bueno, se vale tener crisis. Hoy vienen entre el 1 y el 7. Entre el 1 y el 7. ¿Y por qué? ¿Qué sientes Siento que que hay se 3 cambió? cosas que yo te diría. Uno, el amor líquido, como le llaman. O sea, Ujú. hoy todo es desechable y no Ujú. podemos pensar que las parejas no forman parte de este mundo desechable. Pues cásate, total, está guapa, es buena onda, si no te divorcias. Antes te casabas para toda la vida, luchabas. Ese es el segundo punto. El espíritu de lucha se ha perdido porque todo es intercambiable, se te cae al excusado un teléfono, compras otro. Tú imagínate, antes no sucedían esas cosas y entonces hoy no podemos pensar que todos los cambios y todas estas cosas pasan solo en lo tecnológico, en lo práctico, en lo tangible, Lo traes. también en el humano. Entonces es la cosa de, ya, ¿no? El otro día veía una pareja y llevan un año de casados y vino la terapia y le pregunté por qué está con esa sensación de quererse divorciar o qué dice. No soy feliz, pero vivieron juntos, pero Sí, ¿sí me ya explico? todo es más fácil. Y Shuli,
¿Qué, Es muy fácil. sí, ¿qué año dirías que es obviamente sé que es relativo a cada pareja, ¿no? Pero si tuvieras que dar así como un diagnóstico general, ¿qué años consideras que son los más complicados o tiene que ver con Creo que en años no te lo diría, pero te diría en las fases. Tener hijos es un reto de conservar la parte familiar y la parte de la pareja, porque a veces te pierdes en el subsistema familiar, porque te demandan mucho los hijos chicos y te olvidas. Entonces las parejas que salían, compartían ratos juntos, ya nunca vuelven a estar solos. Ujú. Esa es una importante. Los dos subsistemas, parental y conyugal, hay que mantenerlos al mismo tiempo. Y cuando me dicen es que no tengo tiempo, le digo, lo siento, yo fui mamá de 3 hijos y te digo que sí vas a encontrar tiempo. Sí. Bueno, esa es una fase. Otra fase es cuando los hijos ya crecen y son como adolescentes y te perdiste de ser pareja y no sabes cómo reencontrarte. Qué duro. Y otro es cuando se van los hijos y ya te quedas sin esa parte que tienes que remodelar tu nido. Sí, porque al final los hijos son, no lo digo en el mal sentido, pero distractores, Sí, ¿no? claro. Están ahí Mucho. metidos en tu casa. Mucho. Entonces tienes que remodelar tu nido. A mí no me gusta el nido vacío, el nido lleno. Me gusta el nido en remodelación. ¿Cómo remodelas ese nido? Y entonces quedaron. Mi hijo se casó, mi último hijo se casó hace 4 años y estoy en el momento más productivo y soy feliz y hago miles de cosas pero me encanta ver a mis hijos, me encanta ver a mis nietos, pero Ahora eres abuela. soy abuela, pero remodelé mi nido. No, no, no es que sentí un vacío horrible porque se van, porque si hablas de nido vacío, que es otro tema muy grande, estás hablando que solo lo llenaban Ellos, los 3 pajaritos, claro. tú no tenías nada. Ay, no, se me hace horrible. Ujú. Pero ¿cómo es parte de este sistema de creencias, dichos, todo lo que dices que te empieza a afectar de Pero diferentes se formas? convierte en tu realidad. Claro. Es muy importante. Tú hablas contigo mismo 6 veces más al día de lo que hablas con el resto de las personas. Ujú. Estén atentos a sus discursos internos, a lo que te dices. Claro, ¿no? Yo justo ahorita platicaba con una persona, ahorita que estoy entrenando para un maratón, que tú bien lo sabes, que estabas haciendo lo mismo, que estás corriendo por hora y media, 2 horas, ¿no? Yo volteaba y decía, qué privilegio es este ahorita, que tengo un diálogo conmigo durante 2 horas y me preguntaba a mí misma y digo, ¿cuándo lo hacía? Nunca. ¿En qué momento te prestas para sentarte a ver cómo estás? Como que empiezas a entender lo complejo que es el humano y por ende lo complejo que son las relaciones y por ende lo complejo que es construir, porque si a veces ni te entiendes a ti. Muy importante. Esos espacios son muy importantes. Por eso la gente me dice, ¿qué hago? ¿Qué tendría que hacer? Meditar lo que quieras. Corre, camina, oye música, pero necesitas espacios de silencio contigo mismo. Y esa es la espiritualidad. No la religión, ¿eh? No. Y Shuli, hablando de espacios de silencio, antes de llegar al final del episodio, en tu secuestro, que supongo que has de haber tenido muchos espacios de silencio y no pedidos, ¿tuviste algún, no me refiero a un aprendizaje del secuestro tal cual, ¿no? Pero algún descubrimiento que viniera derivado del silencio? Mira, es muy buena pregunta, pero era un silencio muy presionado. No era un silencio como el que yo recomiendo, como este de cuando estás corriendo. Más bien, recuerdo ese silencio como un acto de conciencia en el que yo decía, ¿qué sigue? ¿Qué debo hablar? ¿Qué podría decir? ¿Qué salvaría mi vida? Era un Sí. silencio ansioso, Mm. más que un silencio de paz. ¿Cómo estarán mis hijos? ¿Cómo estarán? ¿Qué le estarán diciendo a mi esposo? Era este silencio de muchas voces que me acuerdo que más que darte paz, te quitan paz, porque estás pensando muchas cosas al mismo tiempo. Yo creo que ese silencio pues, es obligatorio en ese momento. En crisis pasa eso. Pero yo hablo de espiritualidad como un silencio de momentos diarios de conexión tú contigo. Sí, claro. No, y te lo pregunto porque mucha gente en distintos tipos de encierros, en estos silencios descubre cosas, ¿no? Pero a lo mejor en tu caso estabas siendo cautelosa, Es consciente, que como ordenada. sentía que mi vida está de por medio, estaba pensando qué sigue, qué debo hablar, qué debo callar, qué sí diría, qué no diría, qué se me ocurre, lo digo, no Claro. lo digo, qué hago. ¿Qué se siente, Julie, que tu vida por un momento dependa de la decisión de alguien Tremendo, más? tremendo. Pero O sea, no me lo puedo ni... tremendo, tremendo, porque
Bueno, no sentía que depende solo de alguien más, sino sentía que negociarla depende también de mí. Y entonces estaba yo muy consciente ahí sí de qué es lo que sigue, qué debo decir, qué debo callar, qué me atrevo, qué no me atrevo. Me atreví a muchas cosas, otras me las callé. Entonces, más bien esa es la ansiedad, ¿no? Sentir que, que tienes que tener cuidado con lo que sale de ti. Y también por un rato yo creo que entras en un mecanismo hasta de defensa que no lo estás viviendo ni siquiera tal cual, ¿no? Como cuando alguien se muere, Sí, que de pronto la persona está feliz y parece que todo bien y después te cae el 20. exacto. Como si te salieras de ti. Sí. No, Shuli, yo sí voy a tener que hacer un episodio para preguntarte todo de tu secuestro. Con muchísimo gusto. Siempre dijeras, Pau, pues dejamos a la gente picada. Dejamos mi cara para hablar de otro. Shuli, nada más, una parte del episodio que siempre se manda una pregunta, que ya la contestaste tal cual, pero bueno, te la voy a leer. ¿Qué ejercicio recomiendas qué ejercicio recomiendas hacer para procesar y resignificar una crisis de la manera más sencilla? De la manera más sencilla, yo te diría que en vez de estar ¿por qué? Y latigando, lo primero que pienses es, ya pasó. La vida no se vive con borrador. Lo que vivimos, vivimos. ¿Para qué pudo haberme servido en mi vida? Y si yo lo encontré en para que un secuestro, tú lo vas a encontrar también. Y la segunda cosa es, si esta experiencia llegó para eso a mi vida, ¿qué hago para convertirme a raíz de eso en una mejor versión de mí? Totalmente. Y estas preguntas que está diciendo Shuli, de verdad, fuera de que estén en una crisis o no estén en una crisis, hágansela. Claro. Porque todo sirve en esta vida. Shuli, el bello momento del bowl, que este toca para todos, solo es una pregunta. Ando con mi relojito para estar a tiempo. Vamos a ver qué te sale. Chaca, 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 Chacán. Que yo me veamos. A ver. ¿A qué personaje histórico te gustaría conocer? Ay, a ver, esa no me gusta, te voy a dar otra. Te voy a dar otra y contéstala, pero quiero que tengas otra. A ver, Ahí está. A ver, pero ¿qué personaje histórico? te voy a pensar. ¿Cuál ha sido la época de tu vida en la que has tenido más lecciones? Oye, ya la contesté al bárbaro, pero te diría ese. Tu secuestro. Mi secuestro. Tu secuestro. Secuestro y los años después, un par de años después. ¿Qué tiempo meterías ahí? Pues unos 2 años. Unos 2 años. ¿Y esos 2 años fueron lo que te tardaste en recuperarte al 100? Sí. Sí, del secuestro. Sí, porque es un duelo, es una pérdida grande. Por eso te decía las pérdidas ambiguas. Entonces, hay que aceptar que sí fueron 2 años de ir y venir, de elecciones, mi familia, mis hijos, lo que vivió mi esposo. Es todo un sistema que se impacta, tus papás. Entonces, sí te diría que fue hace 17 años. Entonces, hace 17 años es la época de mi vida en la que estoy. Hoy, 17 años después, ¿no te causa nada? Me refiero ¿A eso? no, hablar de eso, sentimiento, dolor. Rodar la misma calle porque es la calle por la que diario salgo. Y durante un tiempo dejé de correr. Y a mí la libertad es lo que más me gustaba. Que puedo ir a Chapultepec, que está cuidado, a los parques y todo, pero yo lo que me gusta es abrir la puerta y salirme a caminar con mi dinero, que no tenía. Y entonces tuve que trabajar. Eso fue lo último que se me quedó, que tuve que trabajar, que fue el poder correr y caminar por la misma calle sabiendo que no me va a volver a pasar. Pero esto me encanta porque literal tú eres una prueba viviente de vivir un suceso traumático y poder estar tiempo después de verdad perfecta, ¿no? Con otros temas de otras cosas, como humana que eres. Y manejo y vivo igual y vivo sin miedo. Y la gente me dice, pero no es cierto que no te puede volver a pasar, pero sí te puede volver a pasar. Sí, pero al cerebro le da lo mismo pensar en positivo y en negativo. ¿Para qué pienso en eso? No, y también te podrías morir mañana y también te pueden chocar mañana. Y también le pueden pasar muchas cosas. Entonces, mientras elijo tener la vida que quiero. Y a ver, personaje, Shuli. Aristóteles. ¿Qué personaje? Bueno, Aristóteles es uno, que te digo porque, bueno, tiene lecciones importantísimas. Yo creo que el personaje más hubiera querido conocer es a Golda Meir. No lo han de conocer, pero fue una primera ministra de Israel, que es de las mujeres que más admiro. Si no han leído su biografía, una genia. No porque sea judía ni de Israel, pero es de las mujeres que más admiro en la vida por lo que dijo y por lo que hizo. ¿Cómo se llama? Meir. Ok. Shuli, recomendación de algún libro, película o podcast que esté relacionado con esto que estamos diciendo.
Bueno, les recomiendo mi podcast, ay sí, que se llama Obvio. Resignificando Ando, porque ando resignificando mucho. Hay una serie que acabo de ver que se llama Under the Bridge. Ay, la acabo de ver yo también. Me gusta porque creo que al final los papás resignifican una cosa muy fuerte, no sé si se de acuerdo conmigo, con la hija, me parece muy buena. Y les recomiendo mucho el libro El cuerpo lleva la cuenta. El autor es complicado, es holandés, se llama Bassel van der Vol. Ok. ¿Ok? Y no sé si lo estoy pronunciando bien, creo que el apellido no, pero se llama The Body Keeps the Score, ya está traducido, el cuerpo lleva la cuenta y es un ejemplo de la pregunta que me hiciste de cómo el cuerpo va llevando la cuenta. No El trama. ¿Ya viste la película, la nueva de Blake Lively, la de It Ends With Us? No. Bueno, que es un libro en realidad. Sí, la quiero ver. Habla un poco de cerrar estas lealtades. Sí. Justo de lo que estás hablando. Bueno, recomiendo mucho un libro, Lealtades Invisibles. Es complejo, pero habla de esto que tanto hablamos hoy. ¿Cómo se llama? Lealtades Invisibles. Lealtades Invisibles. Y Shuli, si hoy fuera el último día de tu vida, que seguro lo pudiste haber pensado cuando estabas viviendo tu secuestro, si hoy fuera el último día de tu vida, ¿qué consejo darías? Te daré el consejo que vivas cada día como si es el último y no postergues. Yo era de esas que postergaba todo y decía, no, mejor voy a ir este día. No, lo único seguro es este momento. Entonces, que lo que te tocó vivir en el día de hoy o en tu momento, lo vivas tu mejor. Muchísimas gracias, Shuli. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Pueden encontrar en todas mis redes sociales como Shulamit Gravel, en mi podcast como Resignificando Ando, y en mi página web tenemos una clínica que se llama Resignify, una clínica con 18 terapeutas buenísimos que atendemos todo tipo de historias. Se llama Resignified porque casi todo lleva mi sello de Resignificando. En mi página web están todos mis talleres, tu libro. Y mi libro lo pueden encontrar en Amazon y físico en librerías, que se llama Del sufrimiento al crecimiento, que tiene 2 partes. Mi historia, para que la conozcan a detalle. Ah, mira, ahí pueden. Ahí pueden. Y la segunda parte es este método que me preguntaste, para que tú puedas resignificar una experiencia contigo. Y yo, si algo me quedo de este episodio contigo, Shuli, es la palabra resignificar, que es tu sello literalmente, porque creo que tenemos que resignificar no solo los traumas, las crisis, sino todo eso que nos pese en la vida, ¿no? Sí. No estar cargando que si me dijo, que si me hizo, que si me acabó. Resignifica los momentos, los hechos, las personas para que te beneficie. Exacto. Muchísimas gracias, Shuli, gracias por estar por acá. A ti, Pau, me gustó mucho estar contigo, muy buenas preguntas. Y muchos temas. Sobre todo disfruté mucho, gracias. Yo también disfruté muchísimo, gracias a todos por escucharnos. Literal, echamos una empapada de diferentes cosas, pero lo que sea que te llame la atención, están las redes de Shuli, pueden escuchar, ver todo alrededor de estos temas. Gracias por escucharnos y gracias, Shuli. A ti, Pau, por la invitación.